Сейчас уже очевидно, кто является заказчиками, кто является организаторами этого террористического акта. Лишний раз подтверждается, что киевский режим не гнушается террористическими методами работы. Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе специальной военной операции. Постоянное представительство России при ООН поднимет вопрос о совершенном теракте в ходе запрошенного российской стороной на 20 декабря заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия на Украину. Мы уверены, что все организаторы, исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены, наказаны, кто бы это ни был, где бы они ни находились. А всем кураторам киевского режима, русофобам всех мастей, мы отвечаем всей страной и всем народом: не запугаете. Мы отстаиваем правду. Безусловно, одним из ключевых инструментов сохранения стабильности, защиты суверенитета и территориальной целостности России остаются стратегические ядерные силы. Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие. Вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания. Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения. Systematic attacks on energy infrastructure endanger and harm patients and health workers due to power outages. They deny patients access to life-saving medical care. If power cuts become more widespread, continue, it may be the tipping point for people to leave their areas of origin within Ukraine, at least possibly across borders. I think it's a very good opportunity to speak about security guarantees for Ukraine for today and for tomorrow, as you said. Well, almost everything said. So, but it's really very important that to use these 2 days in Brussels to meet with all our partners and to have the same, what is very important, not divided, the same joint position of Europe. How to secure Ukraine, how to strengthen us, our people, citizens, civilians, and of course to do stronger our army. Nuevos ataques, nuevas denuncias entre el conflicto que ya lleva casi 3 años. Reiteramos mucho tiempo de esta guerra entre Rusia y Ucrania. A ver, Leticia. Bueno, con respecto al asesinato, ¿no?, de Sí. Igor Kirillov, que lo decíamos, básicamente el general que estaba a cargo de las armas nucleares, que no es un dato menor en un momento en el que las noticias que llegan, bueno, por un lado, un Vladimir Putin, que lo hemos contado varias veces, Pablo, recordando que cuenta con armas nucleares y que podría llegar a utilizarlas, y por otro lado Europa, que lo que también se está conociendo es los búnkers, por ejemplo, con los que cuentan en un caso, si se puede llegar a un caso de esta magnitud. Digo, no se da en cualquier contexto, se da en un contexto en el que venimos hablando de la posible utilización de armas nucleares. Bueno, asesinan a esta persona que estaba a cargo justamente de este área, ¿no? ¿Qué dicen desde Rusia? Un poco ahí lo veíamos, bueno, lo que ellos sostienen, esto es un acto terrorista, lo que dicen desde Ucrania es que era parte de alguien que comete crímenes de guerra, y bueno, la guerra en sí, la invasión a Ucrania, y que Ucrania estuvo, digamos, detrás de este asesinato. La postura de Rusia sigue siendo un poco la misma, que va a continuar, que va a haber represalias. De hecho, estábamos contando hace apenas unos minutos los ataques que se registraron hoy en la capital, Kiev, que de hecho hubo al menos un par de muertos. Y en más un barrio allá. donde hay muchas embajadas, inclusive, reiteramos, fue foco de estos ataques la embajada argentina en Kiev. Sí, Pablo, de hecho, una imagen que me pareció muy icónica, simbólica, que circulaba un poco en las redes sociales, de la Navidad en modo ucraniano, y era de pronto un arbolito de Navidad, pero en la ventana todo incendiado afuera, ¿no? Como representación de una guerra que, lo decías, en febrero va a cumplir ya 3 años, y que al menos a priori lo que vemos hasta ahora, diría que es bastante difícil qué va a suceder, ¿no? Lo comentábamos recién, que la mirada está puesta en qué va a hacer Donald Trump, si va a cortar el financiamiento, porque, a ver, se decían, o al menos había 2 teorías al comienzo de la guerra. Primero, que Rusia creía que iba a ser una guerra muy breve porque Ucrania no iba a poder mantenerla. La sorpresa fue el financiamiento muy fuerte tanto de Estados Unidos como de Europa, que es básicamente quien mantiene esta guerra.
pero por otro lado, ¿qué puede llegar a pasar en un contexto en el cual se llega a cortar este envío de armas y de financiamiento por parte de Estados Unidos? Yo mencionaba recién, la Unión Europea sostiene que ellos van a seguir enviando, de hecho que van a mandar sobre todo lo que tiene que ver con el sistema de defensa antiaérea, que es un pedido que hace muy fuerte Volodymyr Zelensky, pero por supuesto la mirada está puesta en qué va a pasar, en los Estados ¿no? Unidos, lógicamente. Exactamente, qué va a pasar en Estados Unidos y qué va a pasar si Ucrania de pronto se queda ya, y además un Zelensky que en estos 2 años, digamos, el constante pedido era un pedido justamente, ¿no?, de más envío de armas. ¿Qué puede llegar a pasar en ese contexto? Y por otro lado una Rusia que también se decía mucho que no iba a poder mantener una guerra tan a largo plazo, porque lo iba a afectar en lo doméstico y al menos a priori tampoco pareciera ese haber sido un factor que lo detenga, ¿no? Entonces me parece que a casi 3 años de la guerra son más las incógnitas que hay y este contexto de tensión o en alerta todo el tiempo, bueno, en este caso ahora ni más ni menos que con el asesinato de quien estaba a cargo de las armas nucleares en Rusia.